El Sermón de la Montaña, audiolibro completo en español, escrito por Emmett Fox. Prefacio. El presente libro constituye la esencia extraída de años y años dedicados al estudio de la Biblia y de la metafísica y de muchas conferencias que he impartido. Hubiese sido más fácil hacerlo el doble de largo, pero mi objetivo es ofrecer al lector un manual práctico en el menor espacio posible, pues, como todo estudiante bien sabe, lo más útil para dominar cualquier tema es la simplicidad expresiva. No pienses que puedes asimilar todo lo que contiene en una o dos lecturas. Es necesario repasarlo constantemente hasta que se haya captado la nueva perspectiva de la vida y los valores absolutamente nuevos que el Sermón de la Montaña presenta a la humanidad. Solo así experimentarás el nuevo nacimiento. Estudiar la Biblia no es lo mismo que buscar diamantes en Sudáfrica. Primero, la gente encontró unos pocos diamantes en la arcilla amarilla, por lo que se alegraron de su buena suerte, incluso cuando suponieron que eso era lo único que iban a encontrar. Sin embargo, al excavar más profundamente, se encontraron con la arcilla azul, y para su asombro, en un día encontraron tantas piedras preciosas como las que habían encontrado antes en un año. Así, lo que antes parecía una riqueza quedó reducido a la insignificancia. A la hora de explorar la verdad bíblica, procura no quedarte satisfecho con la arcilla amarilla de unos pocos descubrimientos espirituales. Al contrario, sigue avanzando hasta llegar a la rica arcilla azul que hay debajo. La Biblia, no obstante, difiere del campo de diamantes en el hecho que debajo de la arcilla azul hay más, y aún más y más ricos estratos, aguardando el toque de la percepción espiritual, y así, hasta el infinito. Cuando lees la Biblia, debes afirmar constantemente que la sabiduría divina te está iluminando. Así es como se obtiene la inspiración directa. Capítulo 1. ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesucristo es sin duda alguna la figura más importante que ha existido en la historia de la humanidad. No hay diferencia en la forma en que se le considere, hay que reconocerlo. Esto es válido tanto si se le llama Dios como si se le llama hombre. Y si se le llama hombre, ya sea que se le considere como el más grande profeta y maestro del mundo, o meramente un fanático bien intencionado que terminó en la pena, el fracaso y la ruina tras una corta y tormentosa carrera pública. Independientemente de cómo se le considere, lo cierto es que la vida y la muerte de Jesús y las enseñanzas que se le atribuyen tuvieron más influencia en la historia de la humanidad que las de cualquier otro hombre que haya vivido. Más que Alejandro, o César, o Carlomagno, o Napoleón, o Washington. Sus doctrinas, o al menos las que se le atribuyen hoy, han influido en la vida de más personas. Sobre él se escriben, se leen y se compran más libros. De él se pronuncian más discursos, llamémosles sermones, que sobre todos los demás hombres mencionados juntos. El hecho de haber sido la inspiración religiosa de la totalidad de la raza europea a lo largo de los 2 milenios en los que esa raza ha dominado y moldeado los destinos del mundo entero, tanto cultural y social como políticamente, y a lo largo del periodo en el que toda la superficie de la Tierra fue finalmente descubierta y ocupada, así como en sus amplios contornos moldeados por la civilización, por sí solo tiene derecho a la primera posición a nivel mundial. Por consiguiente, no puede haber una empresa más importante que la de indagar en la cuestión de lo que representó realmente Jesús. ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús? ¿Qué es eso que realmente desea que creamos y hagamos? ¿Qué objetivos tenía realmente en su corazón? ¿Y hasta qué punto consiguió realmente alcanzar dichos objetivos en su vida y en su muerte? ¿En qué medida la religión o el movimiento llamado cristianismo, por toda su existencia durante los últimos 19 siglos, ha expresado o representado realmente sus ideas?
¿hasta qué punto el cristianismo de hoy comunica su mensaje al mundo? Si él regresara ahora, ¿qué opinaría de las naciones autodenominadas cristianas en general, así como de las iglesias cristianas en particular, de los anglicanos, los bautistas, los católicos, los griegos ortodoxos, los metodistas, los presbiterianos, los cuáqueros, los salvacionistas, los adventistas del séptimo día o los unitarios? ¿Qué enseñanza nos impartió Jesús? Esta es la pregunta que me he propuesto responder a lo largo de este libro. Propongo mostrar que el mensaje que Jesús trajo tiene un valor único y especial, porque es la verdad, así como la única declaración perfecta de la verdad de la naturaleza de Dios y del hombre, y de la vida y del mundo, así como de las relaciones que existen entre ellos. Más aún, descubriremos que sus enseñanzas no son un mero relato abstracto del universo, que no tendría más que un interés académico. Al contrario, constituyen un método práctico para el desarrollo del alma, así como para la configuración de nuestras vidas y destinos en las cosas que en realidad deseamos que sean. Jesús nos explica cuál es la naturaleza de Dios y cuál es nuestra propia naturaleza. Nos explica el significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué cedemos a la tentación, por qué nos enfermamos, nos empobrecemos y envejecemos. Y lo que es más importante, nos dice cómo se pueden superar todos estos males y cómo podemos traer salud, felicidad y verdadera prosperidad a nuestras vidas y a las de los demás, si realmente lo desean también. Dicho lo anterior, podemos destacar ahora que el primer aspecto que hay que comprender es un hecho de importancia fundamental, ya que significa apartarse de todas las preposiciones ordinarias de la ortodoxia. El hecho que hay que resaltar es que Jesús no enseñó ninguna teología. La enseñanza de Jesús es totalmente de índole espiritual o metafísica. Por desgracia, el cristianismo histórico se ha ocupado en gran medida de cuestiones teológicas y doctrinales que, por extraño que parezca, no desempeñan ningún papel en la enseñanza del Evangelio. Sorprenderá a muchas personas buenas saber que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas elaboradas por sus autores a partir de sus propios sesgos e impuestas a la Biblia desde el exterior. No obstante, esto es así. No existe absolutamente ningún sistema de teología de la doctrina que se encuentre en la Biblia. Es que simplemente no se encuentra allí. Los hombres de bien que sentían la necesidad de alguna explicación intelectual de la vida y que también creían que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, dedujeron la conclusión natural que una cosa debía estar dentro de la otra. Y entonces, más o menos inconscientemente, procuraron fabricar la cosa que deseaban encontrar. No tenían la clave espiritual o metafísica. En efecto, no se encontraban en lo que se llama la base espiritual, y por consiguiente, buscaban una explicación puramente intelectual o tridimensional de la vida, y no es posible que exista tal explicación. El hecho de que el hombre posea una vida esencialmente espiritual y eterna, la explicación real de su vida, y que este mundo y la vida que intelectualmente conocemos no sean, por así decirlo, sino una sección transversal de toda la verdad que le concierne, mientras que una sección transversal de cualquier cosa, desde una máquina hasta un caballo, jamás podrá proporcionar siquiera una explicación parcial de la totalidad, atisbando un pequeño rincón del universo, y esto haciéndolo con los ojos a medio abrir, y además partiendo de un punto de vista exclusivamente antropocéntrico y geocéntrico. El hombre construyó fábulas tan absurdas como horribles acerca de un Dios ilimitado y antropomorfo, que conducía su universo de forma muy parecida al modo en que un príncipe bastante ignorante y bárbaro podría conducir los asuntos de un pequeño reino oriental. A este ser se le imputaban toda clase de debilidades humanas, como la vanidad, la inconstancia y el rencor. Posteriormente, se construyó una leyenda descabellada y muy incongruente sobre el pecado original,
sobre la expiación vicaria de la sangre, sobre el castigo infinito por transgresiones finitas, y en ciertos casos se agregó una doctrina indeciblemente espantosa sobre la predestinación al tormento eterno o a la bienaventuranza eterna. Sin embargo, esta teoría jamás se enseña en la Biblia. Si el objetivo de la Biblia fuera enseñarla, quedaría perfectamente expuesta en algún capítulo. Pero no es así. El plan de salvación, tan prominente en los sermones evangélicos y en los libros de divinidad de una generación anterior, es tan desconocido en la Biblia como en el Corán. Jamás existió semejante acuerdo en el universo, y la Biblia no lo enseña en absoluto. En cambio, ciertos textos oscuros del Génesis, algunas frases tomadas al azar de las cartas de Pablo, así como 1 o 2 versículos aislados de otras partes de las Escrituras, pudieron ser extraídos y unidos por los teólogos para producir el tipo de enseñanza que, a su juicio, debería figurar en la Biblia. Jesús, en cambio, no sabe nada de todo esto. Él es todo menos un poliana, como se suele decir, o un optimista cualquiera. Él nos advierte, no una, sino muchas veces, que la obstinación en el pecado trae consigo un castigo muy, muy severo, al igual que sucede con el hombre que se separa de la integridad de su alma. Aunque gane el mundo entero, es un tonto trágico. Sin embargo, enseña que solo somos castigados, realmente castigados, debido a nuestros pecados, y enseña que todo hombre o mujer, por muy impregnado que esté de maldad e impureza, siempre tiene acceso directo a un Padre, Dios Todopoderoso, y lleno de amor, el cual le perdonará y le proporcionará su propia fuerza, que le permitirá volver a encontrarse a sí mismo, y hasta 70 veces 7, si fuese necesario. Jesús ha sido tristemente malinterpretado y tergiversado en otras direcciones. Así, por ejemplo, no existe justificación de ningún tipo en sus enseñanzas para el establecimiento de cualquier forma de eclesiástica o de cualquier jerarquía de funcionarios o sistema o ritual. Él no aprobó nada de eso, y de hecho, su mentalidad es definitivamente antieclesiástica. Mientras duró su vida pública, estuvo en guerra con los eclesiásticos y otros funcionarios religiosos de su propio país. Al principio, le obstaculizaron y luego le persiguieron, debido a un instinto de conservación perfectamente sano. Sentían instintivamente que la verdad, tal como él le enseñaba, constituía el principio del fin para ellos, por lo que finalmente lo mataron. Sus pretensiones de autoridad como representantes de Dios las ignoró por completo, y para su ritual y sus ceremonias solo mostró impaciencia y desprecio. La naturaleza humana parece ser muy propensa a creer lo que quiere creer, más que a emprender el trabajo de escudriñar realmente las Escrituras con una mente abierta. Por ejemplo, hombres perfectamente sinceros se han nombrado a sí mismos líderes cristianos y se han revestido con los títulos más imponentes y pretenciosos, para así lograr impresionar mejor a la gente, a pesar del hecho de que su maestro, en el lenguaje más claro, ordenó estrictamente a sus seguidores que no debían hacer nada de eso. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Además, denunció a los fariseos como hipócritas, porque aman los asientos principales y atan cargas pesadas difíciles de llevar, con toda clase de normas y reglamentos. Tal como veremos más adelante, Jesús no solicitaba el cumplimiento de normas o reglas estrictas. En lo que insistió fue en que cierto espíritu prevaleciera en la conducta de uno, procurando enseñar solo principios, consciente de que cuando el espíritu es recto, los detalles se alinean a éste y que de hecho, la letra mata, pero el espíritu vivifica, como tristemente se pudo observar en el actuar de los fariseos. Pero, a pesar de ello, el cristianismo ortodoxo ha intentado a toda costa imponerle al pueblo
toda clase de normas o reglamentos estrictos. Un caso sorprendente que ilustra esto es el intento puritano de imponer el sábado del Antiguo Testamento a los cristianos, aunque esta fuera una ordenanza netamente hebrea. Aún así, se daban feroces castigos a quienes le incumplieran, a pesar de que Jesús desalentó el mandato supersticioso del sábado, diciendo que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Él indica claramente a lo largo de sus enseñanzas que ha llegado el momento en que el hombre debe hacer de todos y cada uno de los días un sábado espiritual, actuando en todo momento bajo un contexto espiritual. Resulta obvio que si el sábado hebreo era obligatorio para los cristianos, entonces, ahora que descansan el domingo, siguen incurriendo en todas las faltas de la ruptura del sábado. Son muchos los cristianos modernos que se dan cuenta de que no hay ningún sistema de teología en la Biblia, a no ser que uno quiera ponerlo allí deliberadamente, y prácticamente han abandonado la teología por completo, pero siguen aferrándose al cristianismo porque sienten intuitivamente que es la verdad. En realidad, no existe ninguna justificación lógica para su actitud, ya que no poseen la clave espiritual que hace inteligible la enseñanza de Jesús, por lo que se esfuerzan por racionalizar su actitud de diversas maneras. Este es el dilema del hombre que no tiene ni la fe ciega de la ortodoxia, ni la interpretación espiritual del cristianismo científico para sostenerse. Él no tiene un sostén en la que apoyarse que no sea la del unitario anticuado. Y si no rechaza por completo los milagros, al menos se siente muy incómodo con ellos. Le avergüenzan, y desearía que no estuvieran en la Biblia, y se alegraría en su corazón de librarse de ellos. Una vida de Jesús, recién publicada por un reconocido clérigo, ilustra claramente lo falsa que es esta postura. El autor admite en este libro que Jesús puede haber curado a algunas personas, o haberlas ayudado a curarse a sí mismas, mas pone el límite en ese punto. Los demás milagros los explica como si no existieran. Según él, se trata de las habituales leyendas fantásticas que giran en torno a todos los grandes personajes históricos. Así, a modo de ejemplo, podemos recordar lo que sucedió en el lago donde los discípulos estaban muy asustados, pero pensaron en Jesús y ese pensamiento calmó sus temores. Posteriormente, esto se exageró en una historia absurda de que había venido a ellos en persona caminando sobre el agua. Al parecer, en otra ocasión reformó a un pecador, sacándolo de la tumba del pecado, y esto se amplió, años y años después, en una leyenda ridícula de que realmente había revivido a un hombre muerto. Una vez más, Jesús oró fervientemente una noche, de modo que se le veía resplandeciente de felicidad, y Pedro, que se había quedado dormido, se despertó con un sobresalto, y años después contó una historia confusa sobre la creencia de que había visto a Moisés allí, y así fue la transfiguración. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Ahora bien, uno debe extender toda la simpatía a las súplicas especiales de un hombre cautivado por la belleza y el misterio de los evangelios, no obstante lo cual, en ausencia de la clave espiritual, considera que su sentido común y todo el conocimiento científico de la humanidad son burlados por mucho de lo que contienen estos evangelios. Pero esto simplemente no es posible. El resto del relato evangélico pierde todo su significado si los milagros nunca ocurrieron. Si Jesús no creyó que fueran posibles y se comprometió a realizarlos, nunca es cierto para exhibirlos, pero sí de forma constante y repetida. Y si no creyó y enseñó muchas cosas en franca contradicción con la filosofía racionalista del siglo XVIII y XIX, el relato evangélico es caótico, contradictorio y carece de todo significado. No podemos salir del dilema diciendo que a Jesús no le interesaban las creencias y supersticiones de su tiempo, que las daba más o menos por supuestas, porque lo que realmente le interesaba era el carácter. Todo esto se trata de un argumento débil, pues el carácter debe incluir una reacción inteligente y vital ante la vida, y éste incluye algunas creencias y convicciones definidas sobre las cosas que realmente importan.
Sin embargo, los milagros se produjeron. Todas las obras relatadas de Jesús en los 4 evangelios sucedieron, y muchas otras también, las cuales, si se escribieran cada una, creo que no cabrían en lo ancho de la tierra. Jesús mismo justificó lo que la gente consideraba una enseñanza extraña y maravillosa por las obras que era capaz de hacer, y fue más allá y dijo, en referencia a los que estudian y practican su enseñanza, las obras que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores. Ahora bien, ¿qué es después de todo un milagro? Quienes niegan la posibilidad de los milagros basándose en que el universo es un sistema perfecto de ley y orden, en cuyo funcionamiento no puede haber excepciones, tienen toda la razón. La explicación de esto es que el mundo que conocemos normalmente y cuyas leyes son las únicas que conoce la mayoría de la gente, es solo un fragmento de todo el universo tal y como es en realidad, por lo que existe la apelación de una ley inferior a una superior, de una expresión menor a una mayor. Sin embargo, la apelación de la ley inferior a la superior no es realmente una violación de la ley, pues la posibilidad de tal apelación forma parte de la constitución principal del universo, y por lo tanto, en el sentido de una verdadera violación de la ley, los milagros son imposibles. Pero en el sentido de que todas las reglas y limitaciones ordinarias del plano físico pueden ser dejadas de lado y anuladas por un entendimiento que sea elevado por encima de ellas, los milagros, según el sentido coloquial de la palabra, pueden ocurrir y de hecho ocurren. Imaginemos, con el fin de dar un ejemplo, que un lunes cualquiera sus asuntos se encuentran en tal estado que, humanamente hablando, es seguro que se producirán ciertas consecuencias antes de que termine la semana. Sin embargo, estas pueden ser consecuencias legales, tal vez de naturaleza muy desagradable a raíz de alguna decisión de los tribunales, o pueden ser ciertas consecuencias físicas en el cuerpo humano. Es posible que un médico competente decida que es absolutamente necesaria una operación peligrosa, e incluso que considere que es su deber decir que no hay ninguna posibilidad de que el paciente se recupere. Pero, si alguien puede elevar su conciencia por encima de las limitaciones del plano físico en relación con el asunto, y esto es solo una descripción científica de lo que comúnmente se llama oración, las condiciones en ese plano cambiarían, y, de alguna manera totalmente imprevista y normalmente imposible, la tragedia legal se desvanecerá y, en beneficio que conste de todas las partes del caso, o bien el paciente se curará en lugar de tener que someterse a la operación, o tendrá que morir. Dicho sea de otro modo, los milagros, en el sentido popular de la palabra, pueden ocurrir y ocurren como resultado de la oración. La oración cambia las cosas. Orar hace que las cosas sucedan de manera muy diferente a como habrían sucedido si no se hubiera hecho la oración. Es indiferente el tipo de dificultad que se tenga. No importa cuáles hayan sido las causas que te hayan llevado a ello. Basta con que ores para salir de tu problema si eres lo bastante persistente en tu apelación a Dios. Además, la oración es una ciencia y un arte. Y fue a la enseñanza de esta ciencia y este arte a lo que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Si los milagros del Evangelio se produjeron, es porque Jesús comprendía el mundo espiritual, lo que le dio mayor poder a su oración que a la de cualquier otro, ya sea antes o después de él. Es necesario tener en cuenta otra interpretación de los Evangelios. Tolstói se esforzó en presentar el Sermón de la Montaña como una guía práctica para la vida, considerando sus preceptos literalmente a su valor nominal, e ignorando la interpretación espiritual de la que no era consciente, y excluyendo el plano del espíritu en el que no creía. Al descartar toda la Biblia, excepto los 4 evangelios, y descartar todos los milagros, hizo un intento heroico pero inútil de combinar el cristianismo y el materialismo, y por supuesto, fracasó. Su lugar real en la historia no es el del fundador de un nuevo movimiento religioso, sino el del hombre cuyo anarquismo práctico, promulgado con todo el fuego del genio,
preparó el camino para la revolución bolchevique, así como Rousseau había despejado el camino para la Revolución Francesa. Es la llave espiritual la que abre el misterio de la enseñanza bíblica en general y de los evangelios en particular. Es la llave espiritual la que explica los milagros y muestra que se realizaron para demostrarnos que nosotros también podemos hacer milagros y así vencer el pecado, la enfermedad y la limitación. Gracias a esta llave, podemos permitirnos destacar la inspiración verbal y todo literalismo supersticioso, y sin embargo, comprender que la Biblia es realmente la más preciosa y auténtica de todas las posesiones del hombre. Viéndolo desde el exterior, la Biblia es una colección de documentos inspirados escritos por hombres de todo tipo, en toda clase de circunstancias y a lo largo de cientos de años. Estos documentos, tal y como los tenemos, rara vez son originales, ya que son redacciones y recopilaciones de fragmentos más antiguos, y los nombres de los escritores reales rara vez se conocen con certeza. No obstante, esto no afecta en lo más mínimo al propósito espiritual de la Biblia. De hecho, es bastante irrelevante. El libro, tal como está, es una reserva inagotable de la verdad espiritual, compilada bajo la inspiración divina, y la ruta real por la que llegó a su forma actual no importa. El nombre del escritor de un capítulo en particular no tiene más importancia que la que tendría el nombre de su amanuense si lo empleara. El autor es la sabiduría divina, y eso es todo lo que nos concierne. Lo que se llama crítica superior tiene que ver exclusivamente con lo externo, perdiendo por completo el contenido espiritual de las Escrituras, y desde el punto de vista espiritual, no resulta importante. La historia, la biografía, la lírica y otras formas poéticas son varios medios a través de los cuales el mensaje espiritual se da en la Biblia. La parábola se utiliza para transmitir la verdad espiritual y metafísica. Muchas veces, lo que nunca pretendió ser más que una parábola, se tomó en su momento como una declaración literal de hechos, lo que a menudo hizo que la Biblia pareciera enseñar cosas que se oponen al sentido común. Un ejemplo es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Si se entiende correctamente, tal vez sea la parábola más maravillosa de todas. Su autor nunca pretendió que se tomara por historia, pero las personas de mentalidad literal la tomaron así, con todo tipo de consecuencias absurdas. La clave espiritual de la Biblia nos salva de todas estas dificultades, dilemas y aparentes incoherencias. Nos salva de las falsas posiciones del ritualismo, del evangelismo y de lo que se llama liberalismo por igual, porque nos da la verdad. Esta verdad resulta ser nada menos que el hecho asombroso pero innegable de que todo el mundo exterior, ya sea el cuerpo físico, las cosas comunes de la vida, los vientos, la lluvia, las nubes, la tierra misma, se presta al pensamiento del hombre, y que éste tiene dominio sobre él cuando lo conoce. El mundo exterior, lejos de ser la prisión de circunstancias que comúnmente se supone que es, en realidad no tiene ningún carácter propio, ni bueno ni malo, solo tiene el carácter que le atribuimos, consciente o inconscientemente. En el día a día, todos los pensamientos que ocupan tu mente, tu lugar secreto, como lo llama Jesús, están moldeando tu destino para bien o para mal. De hecho, a decir verdad, toda la experiencia de nuestra vida no es más que la expresión exterior del pensamiento interior. Ahora bien, podemos elegir el tipo de pensamientos que albergamos. Será un poco difícil romper un mal hábito de pensamiento, pero puede hacerse. De hecho, siempre elegimos, y por lo tanto, nuestras vidas son el resultado de la clase de pensamientos que hemos elegido tener, y por lo tanto, son de nuestro propio orden. Y por lo tanto, hay una justicia perfecta en el universo. Ningún sufrimiento por el pecado original de otro hombre, sino la recolección de una cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Disponemos de libre albedrío, pero nuestro libre albedrío radica en nuestra elección de pensamiento. Esto es en esencia lo que enseñó Jesús. Es,
como veremos, el mensaje subyacente de toda la Biblia, pero no está expresado con la misma claridad en todo el libro. Al principio del libro brilla tenuemente, como una luz de una lámpara muy tapada, pero a medida que pasa el tiempo, se quita un velo tras otro y la luz brilla cada vez más fuerte, hasta que, en la enseñanza de Jesucristo, brota clara y sin obstáculos. En este plano, lo que tenemos que tratar es la comprensión de la verdad por parte del hombre, y a lo largo de la historia, ésta se ha ido perfeccionando de forma constante y continua. En efecto, lo que llamamos progreso no es más que la expresión exterior correspondiente a la idea de Dios que la humanidad va mejorando continuamente. Jesucristo resumió esta verdad, la enseñó completa y minuciosamente, y sobre todo, la demostró en su propia persona. Actualmente la mayoría de nosotros puede vislumbrar intelectualmente la idea de lo que debe significar en su plenitud y mucho más de lo que debe derivarse inevitablemente de una comprensión competente de la misma. Con todo, lo que podemos demostrar es una cuestión muy diferente. La aceptación de la verdad es el gran primer paso, pero no habremos dado el paso hasta que lo demostremos en la práctica. Jesús demostró todo lo que enseñó, inclusive la superación de la muerte en lo que llamamos resurrección. Pero por razones que no puedo discutir aquí, sucede que cada vez que se supera una dificultad mediante la oración, se ayuda a todo el género humano, pasado, presente y futuro, de manera general, y se le ayuda a superar esa clase especial de dificultad en particular. Jesús, al vencer toda clase de limitaciones a la que está sujeta la humanidad, y en particular al superar la muerte, realizó una obra de valor único e incalculable para la raza, y por ello se le titula con justicia el Salvador del mundo. Cuando consideró que era el momento oportuno, se propuso resumir todo lo que había alcanzado en una serie de conferencias que se extendieron probablemente durante varios días, y en las que habló probablemente 2 o 3 veces al día. Aprovechó esta oportunidad para resumir el mensaje, para poner los puntos sobre las íes, por así decirlo. Como es natural, algunos de los presentes tomaron notas y más tarde, estas notas se editaron en lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Los autores de los 4 evangelios seleccionaron cada uno el material para su monografía de acuerdo con su propio propósito, y es Mateo quien nos da la versión más completa y cuidadosamente ordenada del discurso. El Sermón de la Montaña es una codificación casi perfecta de la religión de Jesucristo, y por eso lo he elegido como texto para este libro. Es práctico y personal, es definitivo, específico y, sin embargo, ampliamente esclarecedor. Una vez captado el verdadero significado de las instrucciones, solo es necesario comenzar a ponerlas fielmente en práctica para obtener resultados inmediatos. El grado y la magnitud de estos resultados dependerán únicamente de la sinceridad y la minuciosidad con que se apliquen. Esta es una cuestión que cada individuo debe resolver por sí mismo. Nadie puede salvar el alma de su hermano, ni pagar la deuda de su hermano. Se puede y se debe ayudar a los demás en ocasiones especiales, pero, a la larga, cada uno debe aprender a hacer su propio trabajo y no pecar más, no sea que le suceda algo peor. Ahora bien, si de verdad quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres convertirte en una persona totalmente diferente a los ojos de Dios y de los hombres, si de verdad quieres salud y paz mental y desarrollo espiritual, entonces Jesús, en su Sermón de la Montaña, te ha mostrado claramente cómo hay que hacerlo. Pero esto no es una tarea fácil, y aunque sabemos que se puede llevar a cabo porque hay quienes lo han hecho, hay que pagar un precio, y el precio es la aplicación real de estos principios en cada rincón de tu vida, así como en cada transacción diaria, tanto si lo deseas como si no, aunque sobre todo donde preferirías no hacerlo. Si estás preparado para pagar ese precio, para romper real y verdaderamente con el hombre de antes y comenzar a crear el nuevo,
Entonces el estudio del gran sermón será para ti la montaña de la liberación. Capítulo 2. Bienaventuranzas. Al ver las multitudes, subió a un monte, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él, y tomando la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, capítulo 5. El sermón de la montaña se inicia con las 8 bienaventuranzas. Se trata, por supuesto, de una de las secciones más conocidas de la Biblia. Hasta las personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más conocidos, seguro que conocen las bienaventuranzas. Por desgracia, casi nunca las entienden, y por lo general las consideran un consejo de perfección, sin aplicación real a la vida cotidiana. Pero esto es solo porque les falta la llave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen, en realidad, un poema en prosa de 8 versos que es completo en sí mismo, y constituye lo que es prácticamente un resumen general de toda la enseñanza cristiana. Es un resumen espiritual más que literario, que resume el espíritu de la enseñanza más que la letra. Un resumen general como este es altamente característico del antiguo modo oriental de abordar una enseñanza religiosa y filosófica, y naturalmente recuerda el óctuple sendero del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otras agrupaciones compactas de ideas. Jesús se dedicó exclusivamente a la enseñanza de principios generales, y estos principios generales siempre tenían que ver con los estados mentales, ya que sabía que si los estados mentales de unos son correctos, todo lo demás debe ser también correcto, mientras que, si estos son incorrectos, nada más puede ser correcto. Contrariamente a los grandes maestros religiosos, no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos o no debemos hacer. No nos indica que debemos abstenernos de comer o beber ciertas cosas, o que llevemos a cabo diversos ritos religiosos en determinados momentos y estaciones. De hecho, toda la corriente de su enseñanza es antirritualista, antiformalista. En ningún momento mostró simpatía con el sacerdocio judío y su teoría de la salvación a través del cumplimiento de ciertas reglas. La hora viene cuando no adoraréis al Padre ni en este monte, ni en Jerusalén. La hora viene, y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre con espíritu y en verdad, pues el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios está en espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible código de normas detalladas, fueron las únicas personas hacia las que era realmente intolerante. Todo fariseo concienzudo de aquellos días, y la mayoría de ellos eran extremadamente concienzudos según su punto de vista, tenía que cumplir con un enorme número de detalles externos cada día, antes de poder sentir que había satisfecho los requisitos de Dios. Según un rabino moderno, el número de tales detalles no es inferior a 600, y como es evidente que ningún ser humano podría realmente llevar a cabo este tipo de cosas a la práctica, el resultado natural sería que la víctima, siendo consciente de estar muy por debajo del cumplimiento de sus deberes,
tendría que trabajar necesariamente bajo un sentimiento crónico de pecado. Considerarse pecador es, a efectos prácticos, ser pecador, con todas las consecuencias que se derivan de esa condición. Sin embargo, la política de Jesús contrasta con esto, ya que su objetivo es más bien despojar al corazón de toda confianza en las cosas externas, tanto para la glorificación placentera como para la salvación espiritual, e incitar a una nueva actitud mental. Y esta política se expone gráficamente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí debemos tener en cuenta un punto de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, a saber, los términos y expresiones, y a veces las propias palabras, se utilizan en la Biblia en un sentido que es claramente diferente al del uso cotidiano. En realidad, la Biblia es un libro de texto de metafísica, un manual para el crecimiento del alma, y contempla todas las cuestiones desde este punto de vista. No es posible insistir demasiado en esto. Por eso adopta el punto de vista más amplio sobre todos los temas. Contempla todas las cosas en su relación con el alma humana y emplea muchos términos comunes en un sentido mucho más amplio que el que les da el uso común. Así, por ejemplo, la palabra pan en la Biblia significa no simplemente cualquier tipo de alimento físico, que es la interpretación más amplia que se le da en la literatura general, sino todas las cosas que el hombre necesita, todas las cosas físicas, como el vestido, la vivienda, el dinero, la educación, la compañía, etc. Y, por encima de todo, representa las cosas espirituales, como la percepción espiritual, la comprensión espiritual y la realización preeminentemente espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. Si no coméis este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En el sentido bíblico, prosperidad y prosperar significan mucho más que la adquisición de posesiones materiales. En realidad, significan éxito en la oración. El éxito en la oración es, desde el punto de vista del alma, la única clase de prosperidad que vale la pena tener. Además, si nuestras oraciones tienen éxito, obtendremos naturalmente todas las cosas materiales que necesitamos. Pero la riqueza material es realmente lo menos importante en la vida, y esto lo da a entender la Biblia al dar a la palabra próspero su verdadero significado. El hecho de ser pobre de espíritu no significa en absoluto lo que hoy llamamos pobre de espíritu. La pobreza de espíritu significa haberse despojado de todo deseo de ejercer la propia voluntad personal y, lo que es igualmente importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Esto significa estar dispuesto a dejar de lado tu actual manera de pensar, tus actuales puntos de vista y prejuicios, tu actual estilo de vida si es necesario. De hecho, desechar todo lo que puede imponerse en tu camino para encontrar a Dios. Uno de los pasajes más tristes de toda la literatura es la historia del joven rico que perdió una gran oportunidad para ser feliz y, en cambio, solo le quedaban grandes posesiones. Realmente, esta es la historia de la humanidad a grandes rasgos. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. No en lo más mínimo porque seamos ricos en términos de dinero, porque de hecho la mayoría de la gente no lo es, pero sí porque tenemos grandes posesiones en formas de ideas preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio, e ideas con las que resulta que estamos familiarizados, orgullo espiritual nacido de la distinción académica, apego sentimental o material a instituciones y organizaciones, hábitos de vida a los que no deseamos renunciar, preocupación por el respeto humano o tal vez miedo al ridículo público. En fin, un interés por el honor y la distinción mundanos. Este tipo de posesiones nos mantienen encadenados a la roca del sufrimiento, que es nuestro exilio de Dios.
El joven rico es uno de los personajes más trágicos de la historia, no porque fuera rico, pues la riqueza en sí misma no es ni buena ni mala, sino por el hecho de que su corazón estaba esclavizado por ese amor al dinero que Pablo nos dice que es la raíz de todos los males. Hubiera podido ser multimillonario en plata y oro, y mientras su corazón no estuviera empeñado en ello, hubiera sido tan libre como el más pobre mendigo para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, su confianza estaba en sus riquezas, y esto le cerró la puerta.